Por todo algo sucede por las cosas, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, estábamos diciendo que vamos a comenzar a estudiar el libro de Segunda de Reyes, ¿sí? A lo largo de estos domingos, ¿sí? A lo largo de este tiempo que estamos reunidos. El libro de Segunda de Reyes, como por ahí, no sé si todos lo conocen, ¿de qué está hablando? Bien, de la caída del reino, pero está hablando de los reyes. El libro de Reyes, en la Biblia original hebrea, se encuentra todo junto, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica y Segunda de Crónica, y se llamaba el libro Los Reyes. Entonces, en un solo libro tenía 4 libros, que son los que nosotros estamos por ver, uno de ellos que es el libro de Segunda de Reyes. Ahora vamos a ver la introducción de qué contiene el Primera de Reyes para poder llegar acá. Y primera introducción le pusimos la incapacidad de reinar, ¿sí? La capacidad de gobernarse. Y dice 1 Samuel 8:7, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel va hacia Samuel y le pide que quieren tener un rey, como todas las naciones. Y un poco cuando se lo plantean a Samuel, se pone mal, se pone triste, porque quien venía estando en ese momento guiando al pueblo de Israel era él. Porque era un gobierno teocrático, no era que él tenía una posición de influencia, de poder económico, político, como puede tener cualquier gobierno, sino que su influencia era espiritual. Y todas las decisiones pasaban por Samuel, porque Samuel le preguntaba a Dios qué es lo que quería que el pueblo hiciera. Entonces, cuando le plantean de que quieren ser gobernados regirse como todas las naciones y pedir un rey, Samuel se pone mal, pero Dios le responde a Samuel y le dice: Samuel, no te han desechado a ti, si no me han desechado a mí, para que yo no gobierne sobre ellos, para que yo no reine sobre ellos. Y ahí comienza la declinación del pueblo de Israel de decir: si bien queremos tener un Dios, si bien sabemos que Dios nos sacó, si bien sabemos que Dios nos salvó, nosotros queremos tratar de gobernarnos como el resto del mundo lo hace. Un poco es el desafío de lo que veníamos viendo en el devocional. Hoy el devocional es una parte dura, el devocional, porque no siempre estamos dispuestos a renunciar, ¿sí? A renunciar por causa del evangelio, privilegios, horas de trabajo, estar con las cosas que a nosotros nos gustan, algunas veces hablar en lugares equivocados cuando sabemos que todos van a estar en contra de nosotros. No siempre estamos dispuestos a renunciar. Y todo tiene que ver con el principio de lo que decía la palabra de Dios, que muchas veces no nos entregamos completamente al Señor. Le damos parte de nuestra vida. Cuando Daniel y sus amigos llegan al reino, ustedes se acuerdan que lo estuvimos viendo estos días, ellos tuvieron un compromiso serio. Dijeron: no vamos a comer lo que el rey nos da de comer a todo el mundo. Queremos tener justamente algo que no nos contamine a nosotros. Y no era porque la comida solamente les iba a contaminar, sino porque tenía un sentido espiritual. El sacrificio que hacía el pueblo babilónico para después dedicarse a comer la comida que sacrificaban a sus propios ídolos. Entonces Daniel y todos sus amigos, entendiendo eso, dijeron: nos vamos a entregar, en vez de a los ídolos de ellos, realmente al servicio de nuestro Señor. Y cuando uno tiene un compromiso con el Señor, es cuando realmente entiende que cualquiera sea la situación que nos toca vivir, vamos a poder enfrentarlo si realmente estamos del lado del Señor. Y el pueblo de Israel decidió decir: no queremos que nos gobiernes. Y la primera de las diapositivas, para llegar a Segunda de Reyes, es entender qué había en Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿sí?, nos habla de la muerte de David, ¿sí? Aquel rey poderoso, aquel que unificó a todo el estado, al reino del norte y del sur, en una sola nación, y los hizo una nación poderosa, no una potencia, pero una nación poderosa. ¿Por qué? Porque había un gobierno teocrático. Había un rey que estaba dispuesto a buscar lo que Dios decía, a tener una relación con el Señor. También vamos a encontrar en 1 Reyes que cuando muere David llega al poder Salomón, pero Salomón no llegó así tan fácil. Si bien Dios había elegido que Salomón fuera el que siguiera a David, tuvo que pelear con su hermano que quiso tomar el reino, ¿sí?, y con algunos otros más que se le interpusieron. Pero Salomón siempre lo encontramos en la Biblia como aquel que se dedicó a la edificación del templo de Dios. ¿Sí? Aquel que tuvo el privilegio de hacer todo lo que David quería. ¿Se acuerdan que la idea original era de David? Y a veces en el servicio del Señor, a veces tenemos ideas que a veces no las ejecutamos nosotros. Las terminan ejecutando otras personas. Tal vez la generación siguiente la ejecuta. Pero eso no significa que Dios te haya despreciado, sino que Dios tiene sus planes. Y Dios mira todo el panorama de la obra, mientras nosotros miramos en un proceso de tiempo cuando a nosotros nos toca vivir. También en Primera de Reyes, hablamos recién, la construcción del templo, encontramos el pacto de Dios con Salomón.
¿sí? Así como tu padre estuvo en los caminos conmigo, me tuvo en su corazón en primer lugar, así lo tenés que hacer vos. Y Dios hace un pacto con Salomón. ¿Se acuerdan que a tal punto que esa noche Dios se le presenta a Salomón y dice, pedime lo que vos quieras? ¿Sí? Y él dice, no quiero riquezas, quiero sabiduría para gobernar el pueblo. Sí, quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo. No dice a mi pueblo, dice a tu pueblo. Es tuyo, yo lo quiero tener sabiduría para poder hacerlo. Y está el pacto de Salomón. Pero también encontramos la caída de Salomón y su muerte. ¿Sí? La caída de Salomón porque Salomón a lo largo de la trayectoria de su vida no supo escuchar lo que Dios le había dicho o tener presente lo que Dios le había dicho con respecto a sus mujeres. Y Salomón obvió esa parte. ¿Sí? Obedecía ciertas cosas de la palabra del Señor, pero había cosas que no obedecía. Y cuando uno no obedece por completo la palabra del Señor, tarde o temprano empieza nuestra caída, porque Dios espera que nosotros le entreguemos todo. Por eso dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu fuerza, es todo, no es un pedazo. ¿Sí? Pensemos siempre en la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Mi amor, me entrego, pero hoy a la mañana, a la tarde no, a la tarde hago otra cosa. No, cuando uno se casa, es mi esposa, es toda mía. Y cuando la esposa se casa, él es mi esposo y es todo mío, no es parte mío y parte de otra persona, es todo mío. ¿Sí? Lo mismo, Salomón llegó a caer porque realmente no puso todo su corazón en las cosas del Señor y terminó de a poquito cayendo. Comienza después el reinado de su hijo, ¿se acuerdan? Roboam, y Roboam lamentablemente no supo tomar decisiones sabias y terminó haciendo que el reino se dividiera, ¿sí? Y esto también es un principio para nosotros. Cuando nosotros no tomamos decisiones sabias en nuestras vidas, cuando no buscamos esa sabiduría de Dios, producimos división en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro entorno, en las cosas que nos pasan. Porque justamente lo que está tratando de hacer Satanás es que la gente esté peleada entre ellas, es que la gente esté separada entre ellas. Por eso es algo importante que Pablo toca en las cartas, ¿no? Cuando habla de que tenemos que ser un mismo sentir, un mismo espíritu, una iglesia, trabajar de una manera unida, pensar que somos un cuerpo, donde todos los miembros se juntan, trabajan. No llegó a ser esto Roboam. Roboam escuchó los consejos de la juventud, de sus compañeros, de aquellos que vivieron con él, y terminó tomando una decisión de seguir presionando al pueblo para que siguiera ofrendando grandes cantidades de dinero para construir un templo que ya estaba construido. ¿Sí? Entonces Roboam tomó una mala decisión, dividió el reino y comienza en esta división del reino, en el reino del norte, el inicio de la idolatría, ¿sí? Con Jeroboam, con el siguiente rey que justamente se lo enfrentó a Roboam y terminó dividiendo al pueblo a través de la idolatría. ¿Qué vamos a encontrar en Segunda de Reyes? ¿Sí? No es un panorama entero, ¿sí? Porque vamos a tratar de ir parte por parte, desglosándolo, pero en Primera de Reyes vamos a encontrar dos naciones desobedientes. Lo que más se repite en el libro de Segunda de Reyes es la frase hizo lo malo, ¿sí? Lo puse ahí, hizo lo malo, sale 25 veces en el libro de Segunda de Reyes. Eso quiere decir que la mayoría de los reyes que asumieron, que estuvieron trabajando y que estuvieron liderando el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? ¿Lo bueno o lo malo? Hicieron lo malo. 25 veces quiere decir que la mayoría de los reyes que estuvieron hicieron las cosas mal. Solo se menciona la frase hizo lo recto 7 veces. O sea, un puñado de reyes que decidieron decir, bueno, vamos a poner el consejo, vamos a buscar la sabiduría de Dios, vamos a buscar lo que Dios tiene para que nosotros guiemos la nación. Solo 7. De una multitud inmensa de reyes que fueron pasando sucesión tras sucesión. Y reyes que ni siquiera terminaron gobernando un año. Por la maldad que había en su corazón. Y Dios decidió sacarlos, decir, ¿para qué seguir haciendo que la nación sufra? ¿Para qué decir que un pueblo siga sufriendo? Y encontramos dos naciones que fueron desobedientes. Ya vamos a llegar a ello. El otro punto que vamos a encontrar. La otra frase que se repite, que cada vez que un rey hizo malo, dice, lo hizo delante de los ojos de Dios. Y la segunda cosa que vamos a encontrar en este libro es que nuestra vida está delante de Él. ¿Sí? Nuestra vida está delante de Él. Hay un pasaje que dice en Proverbios 15:8, que lo puse ahí, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
¿Vieron cuando los chicos se hacen esa broma? Es decir, cuando se tiran una broma y se dice, en tu propia cara te lo dicen. ¿Sí? La frase, delante de sus ojos, quiere decir que estamos delante de la misma presencia del Señor. Nuestra vida está delante de Él. El Salmo 139, David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo más profundo del mar, ahí estarás tú. Si me fuera hasta un oriente, al occidente, arriba, a donde me fueras, tu presencia está. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida está delante del Señor, y la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que no solo Dios, nuestra vida está delante de Él, sino que la presencia de Dios incluso está en nosotros. Porque desde el momento que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y la palabra de Dios dice que lo que antes era el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, para que el pueblo se acercara a Él, hoy la presencia de Dios está en nosotros, en nuestra vida. O sea que no solo que nuestra vida está delante de sus ojos, sino que la presencia de Dios está en nuestra vida. ¿No hay forma de esconder algo? ¿Hay manera de esconder algo delante del Señor? Si como cristianos entendiéramos que nuestros ojos, nuestra vida está delante de la presencia de Dios, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Pero también cuántas cosas dejaríamos de pensar. Porque el hecho de que Dios esté mirando nuestra vida y esté adentro de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, quiere decir que no hay nada que podamos esconder. No hay nada que podamos esconder. Cuando uno va a la Biblia encuentra que David, ¿se acuerdan cuando terminó pecando contra Betsabé y terminó matando a Urías? Cuando se le presenta el profeta, le dice, tú lo hiciste a escondidas. ¿Quién sabía de la cosa de lo que había hecho David? Dios sabía. ¿Quién más sabía? Tal vez, ¿cómo se llama? Joab, el general de su ejército, porque le dijo ponerlo al esposo de Urías delante de la batalla para que los flecheros lo maten. Urías, 2, 3 más personas. ¿Cuántos pudieron guardar la mentira? 3, 4. Y sin embargo Dios dice, vos lo hiciste a oculto, pero yo lo voy a sacar a la luz. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra vida está delante del Señor y que no hay nada que nosotros podamos esconder, entonces ahí tomamos en serio lo que miramos en el teléfono. Entonces ahí tomamos en serio lo que miramos en una pantalla. Entonces tomamos en serio cuando estoy solo en mi casa. Entonces tomamos en serio las cosas que a veces pensamos de otra persona. Entonces tomamos en serio que en nuestra vida, delante de nosotros, en el trabajo, en el lugar donde estamos, el Señor está. Y miren lo que nosotros hacemos. Incluso cuando nosotros presentamos algo, ¿de qué manera lo hacemos? Tengo que estudiar, vamos a poner un ejemplo clásico. Tengo que estudiar para la escuela. Tengo 2 opciones, o estudio o me copio. Y uno dice, me copio, tal vez nadie me ve, un papelito por acá, algo por aquí, escrito en la ropa, en algún lado, nadie me ve. Pero Dios está mirando. Y de la manera que lo estás haciendo. No solo lo que haces, sino cómo lo haces. Ahora, el otro día miraba un video de una escuela en Estados Unidos, en Brasil, y estaban tomando un examen, ¿sí? Y el profesor se para, mientras están tomando el examen, y había arreglado de que a cierta hora cortaran la luz en el aula. Entonces, cuando corta la luz, la mayoría de los que estaban haciendo el examen se le ve la luz del celular en la cara. Con el celular abajo, tratando de realizar el examen, y ahí empezó a decirle de todos los pibes en portugués, que no entiendo, pero sé que algunas palabritas entendibles en todos los idiomas le estaba diciendo, porque realmente ellos pensaban que estaban pasando por desapercibido, pero había alguien que veía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Así que cuando nosotros nos ponemos a ver y a entender que la presencia del Señor está en todas partes, es cuando nosotros comenzamos a cambiar. Fíjate José. José solamente dijo, ¿cómo podré hacer esto? ¿Se acuerdan de la historia de José? Creo que también lo estuvieron viendo en la escuelita con los chicos. La historia de José fue traumática porque no solo fue vendido por los hermanos, sino que también cuando llega al lugar donde estaba en Egipto, lo fueron tratando como un esclavo y como una mala persona. A tal punto que la mujer genera toda esta historia de que la quería abusar de ella para que el tipo terminara en la cárcel. Pero José dijo, ¿cómo puedo hacer esto delante de él?
de Dios. No había nadie en la casa, pero José dijo, sí, yo sé que Dios está aquí. Entonces, no solo vamos a encontrar dos naciones desobedientes, no solo vamos a encontrar que la vida del pueblo pasaba delante de Dios, sino también vamos a encontrar otra cosa, un Dios activo. Y dice ahí, vamos a leer, dice Dios que manifestó su misericordia. Dios dice, envió a profetas para confrontarlos con su pecado, incluso con las consecuencias que las mismas traerían. Cuando Dios establece el reino y le da todas las leyes para que se gobiernen como un reino, una de las cosas que le dijo, el día en que desobedezcan la palabra del Señor y no me tengan en cuenta, sepan que van a ser exiliados. Van a ser echados del lugar donde hoy están. Van a perder sus bendiciones. Ya pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Dios? Afuera. Ahora estaban en la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? Si no obedecen los estatutos, si no se comprometen con la palabra del Señor, sepan que van a estar afuera. Afuera del lugar que ustedes desean estar. Y Dios envió profetas. Y cuando uno va a Hebreos, ¿sí? Capítulo 1, el primer versículo dice, Dios, habiendo hablado a los padres o los profetas en los postreros tiempos, nos ha hablado a través de Jesucristo. Ahora, vos fíjate, constantemente Dios hablando, un Dios activo vamos a encontrar, un Dios que cumple su palabra. Ahí sí te voy a invitar a que leas Segunda de Reyes conmigo, Segunda de Reyes capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17, libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 13 al 19. Fíjese lo que dice acá el escritor. Muchas cosas interesantes, ¿sí? Ya no estamos hablando del principio del libro de Segunda de Reyes, sino ya de la mitad hacia atrás. Y dice el versículo 13, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Mas ellos, dice, no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, y como la cerviz de su padre, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Versículo 15, desechando sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguiendo las vanidades, y se hicieron vanos, fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Sí? Recién cantábamos, somos un pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia de una nación con Dios y una nación sin Dios. Acá Dios le estaba diciendo, ustedes tienen que haber sido distintos, pero no quisieron ser distintos, quisieron ser iguales a ellos. Y dice el versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas, 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo. ¿Ante los ojos de quién? ¿Otra vez? Ante los ojos de Jehová. Y provocándole a ira. Jehová, por tanto, dice, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Miren lo que estábamos diciendo, cuando los chicos dicen, en tu cara lo hice. Fíjate lo que dice acá, y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y uno puede decir, bravo, la tribu de Judá. Estamos hablando del reino del sur. Aplausos. Una tribu que está siguiendo al Señor. Versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó, dice Jehová, a toda su descendencia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando uno lee esta parte, ¿sí? Y ve que Dios está enojado y ve que comienza todo lo que va a venir después, es un Dios que cumple su palabra. Cuando Dios te dice que no debes hacer algo,
¿sí? Y sabes que te va a traer consecuencias. Sabes que Dios va a cumplir su palabra. Dios la va a cumplir. Nosotros decimos, Dios cumple sus promesas y miramos, vino el Señor Jesús, vino conforme a la palabra del Señor. Es más, el Señor Jesús se va a bautizar y dice, es necesario que cumplamos todo lo que está escrito. O sea, estaba cumpliendo la palabra del Señor, se bautizó con Juan, después sufrió todo lo que tuvo que sufrir, fue a la cruz, murió, resucitó, y todos estamos diciendo, vamos, queremos que se cumpla la venida del Señor, que su palabra se cumpla, lo que dijo que iba a venir por segunda vez a buscarnos los suyos. Claro, pero también tenés que entender que así como Dios cumplió todo lo que estaba cronológicamente establecido para el Señor Jesús, Él también cumple su palabra con respecto a las consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, siempre hablamos de Dios de misericordia. Que no me toque nada a mí. O sea, yo vivo como quiero, pero que no haya consecuencias. No. Hablamos de que hay consecuencias, que Dios cumple su palabra. Que así como Dios cumple su palabra para enviar a su Hijo, así como Dios cumplió su palabra para salvar al pueblo de Israel cuando nadie le creía a Moisés, y Moisés decía, vamos que Dios va a hacer grandes milagros y nos va a sacar con mano por eso. Sí, Moisés, tenés razón. Cuando nadie le creía, Dios cumplió. Pero también Él cumple cuando habla de consecuencias. Entonces, cuando vamos a Segunda de Reyes, encontramos que también hay un Dios activo que manifiesta su misericordia hablándote. Por eso cuando decimos, tenemos que hacer el devocional, no es una cuestión de obligación, no es una cuestión de carga, sino una cuestión de devoción. Devocional. Quiero escuchar a mi Señor. Quiero saber lo que me está diciendo. Quiero entender por qué Él te habla, y te habla, y te habla, para no llegar a cumplir su palabra con las consecuencias. Es lo mismo, la misma actitud que tenemos que tomar cuando educamos a nuestros hijos. Hablo, pero si no hay respuesta, hay consecuencias. Lo mismo dice Dios. Yo hablo, pero mucho tiempo estuvo hablando el Señor Jesús. Pero no escucharon y hubo consecuencias. Dice ahí algo que leímos en 2 Reyes 17. Volveos, ¿sí? ¿Vieron cuando leímos ahí en el versículo 13, 17-13? Decía, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo, primera cosa, volveos. ¿Y sabes lo que está diciendo ahí en el original? Arrepentirse, cambiar. Cuando Dios le envía a los profetas, lo primero que le dice, tenés que arrepentirte y cambiar. Es eso lo que nos está pidiendo el Señor. Que cada vez que nos habla y nosotros estamos en el lugar equivocado y tenemos los pensamientos equivocados y hacemos la acción equivocada, el Señor le está diciendo, arrepentite y cambiá. ¿Viste que el Señor Jesús le dijo a la generación que estuvo con Él? Le dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Queremos comenzar ese trato con el Señor, lo primero que está diciendo, arrepentite de lo que estás haciendo. Yo no siento que hice nada mal, no tenés que sentirlo, tenés que darte cuenta que la palabra te está diciendo que hay algo que estás haciendo mal. Vieron que muchas veces, no, yo no siento de servir al Señor. No es una cuestión de sentimiento. No siento de ir a una reunión, no es una cuestión de sentimiento. No siento tener que pedirle perdón a mi hermano, ¿por qué le tengo que pedir perdón? Que venga él, pero yo no siento pedirle perdón. No tenés que sentirlo. Tenés que obedecerlo. Y hoy en la época que estamos, todo pasa por los sentimientos. Todo pasa por los sentimientos. Si lo siento, es porque me moviliza a hacerlo. ¿Sabes que los sentimientos son al revés? Cuando nosotros tenemos la mente en primer lugar, los sentimientos se acomodan después. Si hacemos la al revés y ponemos los sentimientos adelante, ¿para qué? Para que nuestra razón esté de lado, somos presa fácil de cualquier tipo de ideas y somos presa fácil de nuestras emociones. Y ustedes saben cómo son las emociones. Todos sabemos cómo son las emociones. Las emociones hacen un pico y después hacen una bajada. Entonces cuando vos decís, yo quiero ser el Señor porque lo siento, y al otro día sabes que tenés que comprometerte con una actividad, tenés que estar en la reunión, tenés que participar en el grupo, tenés que pensar, tenés que llevar los materiales, tenés que poner a veces de tu bolsillo para que salga la actividad y la puedas hacer,
Entonces voy a decir, no es esto lo que yo quería. Claro, porque vos dijiste, yo lo siento. Siento que debo servir al Señor. Y nuestra respuesta no es solo sentirlo. Nuestra respuesta es, quiero obedecerlo. Es eso lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros. Ese es el desafío que nos pone el Señor. Por eso cuando dice, volveos a mí, es porque está diciendo, ¿no sentís que estás desobedeciendo? No, estás desobedeciendo, volvete de tus malos caminos. ¿Para qué? Para comenzar a proteger, dice, cuidar y atesorar la palabra. Y dice ahí a continuación, en el versículo 13, dos cosas yo marqué, volveos y guardaos. Pero también marqué, que no lo puse ahí, en el versículo 14 que dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová. Si vos no te arrepentís cuando el Señor te dice que te arrepintas, si vos no atesorás la palabra del Señor, cuando Dios te dice que lo atesores, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Terminar haciendo? Lo que dice acá. A continuación dice, no le voy a creer a Dios. No le voy a creer a Dios. ¿Para qué le voy a creer a Dios? Si yo necesito creer lo que yo quiero. Y dice el versículo, a continuación, el versículo 15. Miren lo que dice. Yo lo subrayé, no sé si ustedes lo han podido ver. Pero dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito con ellos. Esa frase. Y siguieron la vanidad. Si vos no seguís al Señor, a alguien tenés que seguir. Y si no seguís su palabra, vas a seguir las cosas que el mundo ofrece. ¿Te das cuenta? No me arrepiento, no atesoro su palabra, descreo de lo que Dios me dice, y entonces termino aceptando lo que es vano. Mira el camino así, descendente. Entonces Dios es un Dios antiguo que manifestó su misericordia al hablarle al pueblo, pero para decirles que también Él cumple su palabra. Yo no amenazo a ese Señor, yo cumplo. Entonces, ¿qué más encontramos de este Dios activo? Encontramos algo más, que Dios disciplinó a su pueblo. Y ahora vamos a Segunda de Crónicas. A ver si estamos estudiando Segunda de Reyes, sí, pero vamos a entenderlo en Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 36. Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Segunda de Crónicas 36 y el versículo 15-16. Y dice así. Segunda de Crónicas 36, versículo 15-16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía, ¿qué dice? Misericordia de su pueblo. Y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. ¿Saben cuál es la mayor gratificación de una persona que comunica la palabra, que enseña la palabra? Después lo tendríamos que leer en el libro de Jeremías. Es que la gente escuche y pueda bajar la información a su cuerpo, a su vida. Esa es la mayor satisfacción. Preguntarle a un maestro que le está enseñando a escribir o a leer a un chico, ¿cuál es la mayor satisfacción? Cuando el chico empieza a leer y escribir y entiende lo que vos le estás diciendo y se da vuelta y te pega un abrazo porque dice, entendí lo que no me salía. Que juntar la M con la S, ma. Parece la película de Meg, ¿viste? Entiendo que dice ma. Entiendo que dice pa. Pa, pa. Entiendo, puedo entender. Esa es la mayor satisfacción. Pero fíjate que Dios muestra su misericordia, envía a quienes les exhortan al pueblo que vuelvan a Él. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué dice ahí que hace? El versículo 15. Y envió constantemente la palabra de ellos por medio de mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y su habitación, mas ellos hacían escarnio. Se burlaban.
lo tenían en poco. ¿Para qué lo vamos a seguir? ¿Para qué lo vamos a obedecer? ¿Para qué vamos a seguir buscando al Señor? Y ahora no hace falta hablar en contra de alguien para reírse, cosas. Cuando uno valora la palabra, no solamente desprecias al mensajero, sino desprecias al que da el mensaje. Porque es Dios el que da el mensaje. Venir a escuchar acá la palabra del Señor no es venir a escuchar a una persona que te habla de Dios. Es venir a escuchar la voz de Dios que habla para que su pueblo... ¿Por qué? Y esto a veces es difícil de entender. Pero vivimos en un cuerpo, cada miembro tiene su función y cada miembro, a pesar de su función, tiene su beneficio para el cuerpo. Algunos son visibles, ¿sí? Algunos miembros del cuerpo, vos ponete a fijar en tu cuerpo. Hay partes de tu cuerpo que son visibles y hay otras que no son visibles, pero todas las partes del cuerpo son importantes. Entonces vos que tengas una persona que esté hablando y compartiendo la palabra del Señor, no significa que sea mejor que el otro que está barriendo todos los días, o que se dedica a poner una silla, o que dice, hoy voy a llevar una torta porque veo que en la actividad hace falta y trae algo para compartir. No significa que sea mejor. Porque a todo, dice Dios, nos va a dar la recompensa conforme a lo que dimos, a lo que hicimos y de la manera que lo hicimos. Entonces somos todos importantes. Entonces cuando uno habla, y vos tenés que aprender a escuchar para poder cambiar. Dios tiene misericordia de su pueblo enviando mensajeros que te hablen. Tal vez te pueda hablar por una persona en la iglesia. Tal vez te pueda hablar por una circunstancia. Y vos ves que las cosas no salen. Y vos ves que las cosas no avanzan. Y vos ves que golpeas puertas, están todas cerradas. Y no podés saber hacia dónde tenés que ir. Y estás en la duda y desconfiando de que el Señor está guiando, de que está haciendo. Pero Dios también te habla por tu palabra, por su palabra. Y no va a dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene misericordia y te ama. Entonces, en el segundo libro de Reyes encontramos que Dios también disciplinó a su pueblo. Y fíjate esto que voy a anotar acá. Asiria, el imperio asirio, invadió el reino del norte, ¿sí? Casi 10 tribus del pueblo de Israel, en el año 721 a.C. Babilonia, que es la parte de la historia que estamos viendo en el devocional de Daniel, invade el reino del sur, Judá, en el año 597 a.C. Casi hay 120 años entre la invasión de una y la invasión de otra. 120 años. Entre el reino del norte, que se acuerdan la palabra de Dios, que todos fueron sacados de su lugar, y el imperio asirio agarró y trajo gente de otro lado, ¿sí? Volvió a repoblar Israel, el reino del norte, con gente de otras naciones. Por eso, el pueblo de Judá fue sacado, que se habla de la cautividad, fue llevado a Babilonia y después de un tiempo, cuando Dios determinó, volvieron. Por eso cuando vamos a la época del Señor Jesús, encontramos que existe una pelea entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos son justamente el reino del norte que fue mezclado con otras cosas, con otras naciones. Y el reino del sur, como volvieron los judíos a su lugar, se transformó en el pueblo que justamente era el más puro, porque permanecía todavía fiel a ese Dios y no tenía la contaminación del resto de las naciones. Por eso la pelea de samaritanos y judíos. Porque los judíos decían, nosotros somos la raza pura, nosotros tenemos el pueblo de Dios, somos el pacto, fuimos, nos trajeron todos, estamos acá, seguimos adorando al mismo Dios. Y el otro lado decía, no, nosotros, pero tenían la influencia de todos los otros imperios, o sea, de toda la otra gente que había llegado al imperio a repoblar ese lugar. Entonces, ¿qué voy con esto? Pasaron 120 años en el medio. Y uno podría decir, Judá, mirando a los que estaban al norte y decir, pucha, ellos desobedecieron a Dios y fueron invadidos por el pueblo de Asiria. Entonces, si ellos desobedecieron a Dios y tuvieron una mala consecuencia, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué harías vos? Te encontrás para tomar una decisión igual que otro hermano que la tomó antes que vos y sabés que le fue mal. ¿Qué harías vos? ¿Vas a tomar la misma decisión?
O diría, no, si yo vi que él tomó esta decisión y le fue mal, entonces no voy a tomar la misma decisión. Y te voy a poner las clásicas y las que siempre son las que nos va a tocar todas. Primera decisión, si vas a aceptar a Cristo o no. Depende de tu eternidad. Primera decisión importante del ser humano. La determinación de su eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Castigado o en las bodas del Cordero sirviendo a nuestro Señor? Primera decisión en la vida. Segunda decisión en la vida. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y vos vas a decir, no, pero yo veo que hay gente que estudia y tal cosa y que tiene y que da y que hace, tomó una decisión, ¿sí? Haciéndolo como quería, estudiando, llenándose de títulos y un montón de cosas, pero su vida para con respecto al Señor está vacía. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez en la reunión de familia. No es que no tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar porque estoy en este mundo y necesito estudiar, necesito tener que trabajar. Hay un ejemplo clásico, lo estamos viendo ahora. Daniel con sus amigos se puso a estudiar. ¿Qué cosa? ¿Cómo era el imperio babilónico? Entonces por eso cuando lo llama el rey y reconoce la interpretación del sueño, ¿qué dijo? Estos hombres tienen 10 veces más que cualquiera. Si vos vas a estudiar una carrera, tenés que justamente ser el mejor en la carrera donde estás. Pero sabés una cosa, que vas a ser primero cristiano, antes que tu carrera. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta los chicos? No es que no tengo que estudiar, pero tengo que ser cristiano primero. Entonces, segunda decisión, ¿de qué voy a vivir? Hay algunos que están grandes, yo ya estoy, no tengo que ponerme a estudiar, ya pasé la escuela. Tercera decisión importante, ¿con quién me voy a casar? Regla sencilla, que ame a Dios en primer lugar. Que sea cristiano y que ame a Dios. ¿Sí? Porque si ama a Dios te va a amar a vos como corresponde. Y va a cumplir lo que Dios quiere como corresponde. Entonces vos volvés a mirar de nuevo. Podés mirar y decir, bueno, acá hay gente que tomó decisión así y le fue así. Yo no quiero tomar esta misma decisión para que me vaya acá. Quiero tomar realmente una decisión con Cristo. Educación de mis hijos. No estamos hablando de matrimonio, pero educación de nuestros hijos. Voy a disciplinar, como dice la palabra del Señor, en la amonestación del Señor. O no porque le puedo hacer mal. Entonces puedo lastimarlo, si puedo decir, muchacha la cola, unos jotas. No, después le voy a dar unos jotazos así. No. Corrige a tu hijo, dice Proverbios, y te dará descanso. Porque si no lo corregís cuando es chico, después cuando sea grande, vas a seguir padeciendo. Porque no supiste corregir en el momento que era justo. ¿Sí? Entonces vos mirás y podés decir, acá corrigieron y acá no corrigieron. Así le fue por corregir y así no le fue por corregir. Entonces nos damos cuenta que Dios tiene misericordia y que nosotros podemos mirar no la vida de mi hermano para juzgar, sino para aprender. Para aprender. Por eso cuando termina la palabra de Hebreos diciendo, miren la vida de sus ancianos, de sus pastores, considerad cómo ha sido su vida, pero no dice, júzguelo ni critíquelo, imita su fe. Imita su fe, no dice imita sus obras, imita su fe. ¿Cuál es la fe? Seguir fiel al Señor hasta que termine nuestra vida. ¿Te das cuenta cómo el Señor obra? ¿Te das cuenta cómo podemos aprender de las otras personas? Por eso estamos en el camino de Dios. Y el otro día hablábamos de ganar el corazón de nuestros hijos, hablándole anticipadamente, antes que la escuela le hable sobre ESI. Hable papá, mamá, hablen ahora de ESI, no esperen a que tenga 12 años, porque cuando vos en 12 años empezás a hablar, te perdiste de los 6 que le están dando del jardín, taca, en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra del hombre, en contra de la mujer, familia no sirve, hombre con hombre se sirve, mujer con mujer se sirve. Tenés que ganar el corazón antes.
Entonces, a veces vos decís, yo no le quiero hablar hasta que no tenga 12, y te vas a dar cuenta que hay otro que ya le habló y le fue bien. Entonces decís, esa decisión tengo que tomar. Le voy a empezar a hablar de chico. ¿Por qué voy a esperar que tenga 12? Antes los papás esperaron los 12 a decirnos algo, a contarnos algo con respecto a otro, y hasta por ahí más. Y hoy como padres seguimos, no, tiene que ser más grande, no le ve. Agarrarlo a los 6, a los 4, o a los 3 si lo estás llevando a un jardín, porque si no, el mundo se lo va a ganar antes. Entonces, mirá lo que pasó, las consecuencias, miremos la vida. Vos lo decís, no es para juzgar, sino para aprender. Para aprender. Dios disciplinó justamente a su pueblo. Y dice el libro con el versículo que empezamos, ¿no? Y dijo Jehová, dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y sabes que la palabra desechar ahí en el original tiene que ver con esto, con aborrecer, con desechar, con tener en poco. Y sabes que Dios le dice al pueblo, cuando le habla a Samuel, porque Samuel se sentía mal, imagínense ustedes que le digan a Samuel, Samuel, está todo muy lindo, pero no queremos que sea más nuestro representante, ¿sabes qué? Tómatela, queremos tener como todo el resto. Todas las naciones tienen un rey, ¿por qué nosotros tenemos que tener a vos? Queremos tener un rey. Yo me imagino el corazón de Samuel, porque cuando uno se pone a leer ese pasaje de 1 Samuel capítulo 8, te das cuenta que Samuel estaba dolido. Samuel le fue como una puñalada así, al corazón. No me quieren más. Tantos años sirviéndoles, tantas veces buscando el pueblo, haciendo milagros, sanando a personas, no sanando a personas, haciendo que las cosas funcionaran en el pueblo de Israel, dando consejos, tanto tiempo sirviendo y la puñalada del corazón. No te queremos más, Samuel. Eso había entendido él. Pero Dios le dice, no te desecharon a ti. No te menospreciaron a ti. No te tuvieron en poco a ti, sino me tuvieron en poco a mí. O sea, Dios le dice a Samuel, Samuel, no te pongas tan mal. Porque no es Samuel que te están corriendo de la ecuación, sino me están corriendo a mí. Me están corriendo a mí. Y en esta mañana tal vez te tendría que poner a pensar, ¿no? ¿Tenemos en poco a nuestro Dios y Salvador? ¿Lo estoy sacando de mi vida, Dios? A veces no hace falta, como se dice, de sacarlo de una sola vez. Mira, hay un ejemplo. A veces no hay que ser, para ser pecador no hace falta justamente hacer las cosas malas, ¿no? Uno dice, yo no le puedo poner una cachetada a uno y, bueno, que se la banque. No puedo pegarle a la otra persona. La Biblia dice, no puedo matar. Pero Santiago dice que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que no hace falta que yo haga una cosa mala para ser un pecador, sino dejar de hacer lo bueno es también pecado para mí. Y tal vez nosotros no estemos diciendo de Dios, no te quiero en mi vida, pero no leer el devocional, no hablarle a otro de Cristo, no congregarse, no servir, no educar a nuestros hijos conforme a la palabra, no tomar decisiones como jóvenes conforme a la palabra, no vivir nuestra vida el día a día conforme a la palabra de Dios, de saber que estamos delante de sus ojos, es menospreciar a Dios en nuestra vida. Y tal vez vos no digas, yo no voy a renegar de Dios, no voy a decir, Dios, no te quiero más en mi vida. Pero con el solo hecho de no ponerlo en el primer lugar, ya lo estás sacando y lo estás menospreciando. Por eso cuando venimos hoy a la mañana, tenemos que pensar en si realmente nosotros estamos tomando a Dios en serio. En serio para nuestras decisiones, para nuestro diario vivir. Hay un pasaje que se menciona justo relacionado con la canción que nos hizo cantar Lea, ¿no? Mi Cristo, mi Rey. Dice 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que ninguno de los reyes del libro de Reyes entregó su vida por su pueblo. Ninguno.
vos te pones a mirar rey a rey, nadie entregó su vida por el pueblo. Pero nosotros encontramos que Jesús sí se entregó por nosotros. Y ¿sabes qué? Tenemos que aprender justamente a tomarlo como el rey. ¿Vieron cuando dice, acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 2, para no leerlo de memoria, para no recitarlo de memoria, sino poder leerlo en la Biblia, Filipenses capítulo 2. Y versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si el futuro, escuchá bien lo que voy a decir, si el futuro va a ser que todos vamos a tener que doblar nuestras rodillas, dice de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, todos vamos a tener que doblar nuestras rodillas. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar ahora? Y comenzar a darle lugar a ese Señor que nosotros que decimos que es inmortal, que es invisible, que es sabio, que merece la gloria y la honra. ¿Por qué no hacerlo ahora? Por eso al participar de los símbolos en esta mañana, y hasta aquí vamos a llegar con la introducción del libro, que realmente el Señor nos haga ver cuán importante es Él para nuestras vidas. Si nosotros sacamos de nuestra vida, lamentablemente, a través de un accidente, una mano, una pierna, un ojo, el cuerpo puede seguir moviéndose. Cuando nosotros, todos saben que la perrita nuestra tiene una pelota en la mano, acá en el codo. Y según los veterinarios me dijeron que es maligno. Dice, lo que pasa es que no se puede estirpar de la pata, hay que cortar la pata. Y yo le digo, pero cortar la pata no es muy drástico. Y me dice, sí, pero sabes que con un miembro menos el perro puede seguir andando. Entonces, se puede seguir moviendo como si nada. Pero vos sabés que si le sacás a Dios del centro de tu vida, vos no podés seguir adelante. No es que Dios es un accesorio de mi vida, es el todo de mi vida. Si vos lo sacás a Él del medio, no te queda nada. El escritor dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, no podés hacer nada. A veces vivimos lejos de Dios. A veces vivimos sin estar conectados con Dios. A veces tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y a veces hacemos cosas sin como Dios quiere que nosotros las hagamos. Que en esta mañana realmente podamos darle ese lugar al Señor Jesús, sabiendo que Él ya murió por nosotros. Y que si nos está diciendo que todos van a tener que doblegar las rodillas, dobleguemos nuestras rodillas, nuestro corazón y nuestra vida, para que realmente reconozcamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a participar de los símbolos al partir el pan. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar juntos, por permitirnos, Señor, contemplar al único Rey de Reyes, al Señor Jesús. Cuánto dolor en la vida, Señor, del pueblo de Israel al dejarte de lado, al decirte que no querían tener un rey, al único verdadero rey. Y encontramos en Segunda de Reyes que todos los reyes que pasaron hicieron cualquier cosa, porque no entendían cómo era gobernar, cómo era reinar. Por eso, Señor, hoy al mirar los símbolos entendemos que nuestro gran Rey, nuestro Señor, nos enseñó que primero hay que sacrificarse para ser útil a los demás. Gracias te damos por la obra de Cristo,
Gracias porque en Cristo encontramos la existencia de nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, a entender que no podemos sacarte de la ecuación de nuestros corazones. Es como si intentáramos sacar el corazón de nuestro cuerpo. La vida se nos iría, se nos escurriría de las manos y solo quedaría un cuerpo sin alma y sin aliento. Por eso, Padre, tú eres el centro, eres ese corazón que nos motiva a amarte a ti y a amar la obra donde tú nos has traído cada uno de nosotros. Bendice esta mañana, Señor.